Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 3. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Segunda de Reyes 4:3. Amén. Vamos a darle nuevamente lectura. Si no lo he encontrado, tenemos las pantallas también, donde está el versículo. Y le voy a estar pidiendo también a mi hermana Lucía que en el trayecto de la palabra me vaya ayudando. Vamos a empezar del 1 y caminando hasta el versículo 7, ¿ya? Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Dios de la gloria, por medio de tu Hijo Jesús. Padre Celestial, mira, Dios amado, aquí estoy para entregar tu palabra, Dios amado. Tú pusiste esta palabra en mi corazón, Señor. Tú sabías que yo quería dar otra palabra, pero tú decidiste por esta, y aquí se hace lo que tú decides. Señor, te pido, Dios amado, que poder entregar esta palabra y que mis hermanos puedan también entender y atesorar en su corazón lo que tú quieres hablar a la iglesia. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento. Esta palabra yo la encuentro muy bonita, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos ocurre vivir lo que vivió esta mujer. Supongamos, si uno lee el versículo 3, el versículo 4 y el 5, cuando Dios está llenando las vasijas, todos quisieran tener ese tipo de milagro cuando Dios responde, ¿no es cierto? Cuando estamos viviendo momentos adversos en la economía y Dios responde, todos queremos vivir ese momento. Pero muchas veces no es deseable vivir el trayecto a ese momento. Porque siempre los trayectos a esos momentos son trayectos de sinsabores. Siempre cuando uno ve a un hermano que es bendecido, que Dios lo ha bendecido grandemente, y uno dice: me gustaría que Dios me bendijera como ese hermano. Pero usted, cuando le pregunta a ese hermano cuál fue el trayecto, cuál fue el camino para llegar a esa bendición, no lo deseamos. Porque muchas veces para llegar a la bendición hay que vivir pruebas, dificultades, ¿no es cierto? Vamos, puede poner 4:1 mi hermana Lucía. Y dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era cualquier persona. ¿Cómo era este siervo? Era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervo. Entonces, esta historia se compone de diferentes cosas. Se compone de un profeta, que es el profeta Eliseo, un profeta que fue sucesor de Elías, ¿no es cierto? Y él le pidió una doble porción, ¿no es cierto? Y estuvo atento, no se separaba del profeta para que le bendijera con una doble porción de la unción que tenía Elías. Elías era un gran profeta, un profeta que ordenó, ¿no es cierto?, el holocausto, ¿no es cierto?, ordenó cuando bajó fuego desde el cielo y hizo proezas. Y era un hombre usado por Dios. Dice que Eliseo era su ayudante. O sea que Elías era mentor de
Eliseo, ¿no es cierto? Supongamos, yo también tuve un mentor. Yo tuve maestros de escuela dominical, que fue mi hermano Ramón, fue mi hermano Juan Carlos Zárate, mi hermano José Novoa, el Jorge Castillo, Jorge Castro, y mi hermano estuvo con nosotros en los jóvenes, fue líder de jóvenes, ¿no es cierto? Pero mi mentor, que yo reconozco, fue el pastor René. Dios me preparó en conocimiento, en vivencia, en el tiempo que estuve en la iglesia Juanes Bautista y viví mi infancia, mi juventud, pero Dios me llevó a otro lugar donde conocí a ese pastor y ese pastor se jugó todo porque Dios me usara. Cuando tuve momentos que no era muy ordenado, me llamaba a la oficina, me corregía y me decía: David, yo he puesto mi confianza en ti, me he jugado todo, a lo mejor puede sonar mal, pero todas las cartas para que sea usado por Dios, pero quiero ver un compromiso tuyo. Y cuando maduré y Dios empezó a usarme, Él empezó a darme lugares y a poner lugares para que yo pudiera desarrollarme. Él me invitó a la radio, estuve un año en la Radio Corporación haciendo un programa juvenil, salíamos a hacer evangelismo a las calles, a predicar ahí en el parque donde estaba su iglesia, en ir a Razabal. Y cuando salió un pastor me mandó a abrir la iglesia junto con el pastor para que adquiriera conocimiento y experiencia. Y él fue mi mentor. Y a pesar que hoy día no estoy con él, pero quiero bendecirlo. Si él ve esta predicación, quiero bendecirlo. Que Dios lo bendiga, porque su sacrificio no fue en vano. Porque se proyectó conmigo y tuvo fruto. Porque he seguido los caminos del Señor, he luchado. Y lo que Él se propuso, a lo mejor no estamos juntos, pero lo que se propuso tuvo una respuesta, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos a Eliseo, vemos a una mujer y vemos a una persona que no estaba en el plano de la tierra en ese momento porque había muerto, que era el esposo de la mujer. Y vemos a acreedores. Entonces, si analizamos al esposo de aquella mujer, dice que fue un hombre temeroso de Dios. Un hombre que fue de testimonio. Porque ella no le está hablando a cualquier persona, no le está diciendo: hermano Ramón, él fue temeroso, sino que le estaba hablando a quien lo lideraba, que era Eliseo. Le dijo: tú conoces a mi esposo, sabes que fue temeroso de Dios. Y Eliseo no le dijo: no, mujer, te equivocas, sino que cayó reconociendo que el hombre era temeroso de Jehová. Pero vemos que era un hombre que no fue muy preparado en la economía. Porque dice que un hombre que le dejó una deuda a esta mujer porque no pagó lo que había pedido en prestado. ¿Cuántas veces pasa eso? Y ahí en ese momento las deudas pasaban a los que quedaban vivos. Si él moría, la deuda pasó a su esposa y en consecuencia también arrastró a sus hijos. Entonces de repente vemos que hay hombres que son siervos del Señor, temerosos del Señor, pero no lo hacen de la misma forma en su familia. Entonces nosotros como hombres, siervos de Dios, debemos también proveer para los nuestros, ¿no es cierto? Para que no pasen incomodidades, para que no pasen necesidades, para que no pasen vergüenza. Porque cuando los acreedores van a cobrar a las casas, la familia es la que pasa vergüenza, ¿no es cierto? Oye, dile a tu esposo que me pague. No, es que no está, no, lo ha ido bien. O le dicen al hijo: dile al caballero que no están tus papás. Pero pasan vergüenza, ¿quiénes? Los hijos, ¿no es cierto? Entonces vemos que en lo espiritual este hombre fue intachable, pero en la parte como familia no lo hizo muy bien.
Y ahora quiero ponerme en el plano de la mujer. Dice que la mujer, cuando muere su esposo, esa mujer tiene que haber estado viviendo una experiencia negativa. Porque el hombre y la mujer son compañeros en este caminar, ¿no es cierto? Y si se muere la mujer, el hombre se queda solo y con un problema, ¿no es cierto? Porque la mujer es la que va ayudando al hombre con los hijos, con las cosas que no podemos tomar nosotros, las van agarrando a ella y van solucionando. Porque yo siempre he dicho que el matrimonio es un equipo que trabaja en el mismo proyecto. Entonces, si uno de los dos del equipo falla, esto queda cojo. Entonces la mujer está viviendo, porque aquí vemos que el hombre era el proveedor, y sobre todo en esta costumbre, los hombres eran los proveedores y los hombres eran los que entregaban la seguridad de su casa y el respeto y un apellido, porque ellos conservaban mucho los apellidos por el linaje y ver la pureza de su apellido en el pueblo de los hebreos, de los judíos, ¿no es cierto? Entonces vemos que esta mujer queda sola. Ya vivir un luto es difícil, ¿no es cierto? Pero dice que hay algo más difícil. Ella estaba viviendo un luto por no estar con su esposo, pero se le presenta un problema aún más grande, que fue que vinieron los acreedores a cobrar la deuda. Vinieron los acreedores a cobrar la herencia. Porque no tuvo una herencia económica, sino que tuvo una herencia de una deuda. Aún más grande su problema fue cuando ella no tenía con qué pagar y los acreedores vieron a sus hijos y lo iban a tomar por siervos, o sea, por esclavos. Y ahí sí que el problema se empeora, porque para un hombre y para una mujer los hijos son todo, por lo menos dentro de mi familia, por lo menos dentro de la crianza que me dieron mis padres, y lo que yo estoy haciendo con mi hijo, para mí mis hijos son todos. Mi esposa y mi hijo son los más importantes para mí, porque es la familia que Dios me entregó. ¿No es cierto? Porque no puedo poner a mi hijo sobre mi esposa, porque mi esposa es la que me va a acompañar hasta que uno de los dos tenga que partir de este escenario. ¿No es cierto? Entonces vemos para esta mujer que llevar el luto lo podía llevar, pero ya cuando estaba abarcando este problema hacia sus hijos, dijo ella: no, con mis hijos no. Aquí tengo que hacer algo, aquí tengo que pedir ayuda, aquí tengo que saber cómo salir de este problema, porque yo no voy a permitir que a mi hijo los tomen como esclavos. Mi hermana Petronila me decía: mi hijo salió bien de la operación, es mi único hijo, y estuve angustiada porque no sabía lo que iba a pasar. Todas las mujeres se ponen en ese plano, porque son sus hijos, salieron de ellas, los sintieron en su guatita, los contuvieron, cuando chicos le dieron la seguridad, cuando grandes les costó dejarlos que ellos empezaran a tomar su vida, y el día que se casan, cuesta dejarlos partir. Porque uno en los hijos se proyecta. Yo veo que en los hijos de uno está el futuro, porque yo me proyecto en el Samuel, en el Adair, en el Emanuel y en el Aarón. Quiero entregarle todas las herramientas para que ellos puedan triunfar en la vida, para que puedan llegar a un lugar más alto de lo que yo llegué, para que en ellos, si de mi padre, mi padre cuando yo me casé, oró por mí y dijo: Señor, te pido que lo mismo que me diste a mí, la misma economía, lo mismo en el Evangelio, que en mi hijo sea el doble. Y yo también quiero lo mismo para mis hijos, para que ellos puedan empezar de ahí más arriba y seguir cambiando la generación. Porque en los hijos está la proyección, ¿no es cierto? La proyección familiar. Ellos son los que van a seguir con el apellido, ellos los que van. Ojalá se pudiera que ellos pudieran llevar, los que somos comerciantes, que pesquen nuestros negocios, los puedan así seguir creciendo y que se les haga más fácil en su vida, porque nosotros deseamos cosas buenas para nuestros hijos,
Pero aquí en este momento la mujer, a pesar de los problemas que había, está viendo que sus hijos, en vez de poder tener un futuro, iban a tener que caer en una esclavitud para pagar la deuda de su padre, y si no lograban pagarla, esperar hasta el jubileo para que pudiera quedar esa deuda paga y ellos poder ser libres. O sea que si vemos el plano de esta mujer, lo está pasando muy mal. Lo está pasando muy mal. ¿Cuánto lo hemos pasado así? ¿No es cierto? Porque los problemas sabemos que no vienen solos. Se pone malo el comercio, lo hablo en el plan de comercio porque soy comerciante. Se pone malo el comercio, se empiezan a echar a perder las cosas de la casa, el gas empieza a durar menos y se hace un conjunto porque lo enfermamos más y nos damos cuenta de las cosas negativas porque hay menos formas de suplir eso y nos damos cuenta que cuando viene un problema vienen todos juntos. Nosotros podemos pelear problema tras problema, pero con todos juntos se forma un caos. Al hombre en el plano económico los cuesta mucho porque nosotros estamos conscientes de que gastamos tanto en el mes, esto y esto y esto, y tiene que quedar una colita por si pasa un accidente. Y cuando nos llegamos a cumplir todas esas necesidades, empieza nuestra angustia. ¿O no? Hoy día estamos viviendo esa etapa. Hoy día yo veo comerciantes, amigos de mis papás, que están quebrando. Veo grandes tiendas que están cerrando. Veo que hay un problema económico en nuestro país, pero grande, el mismo problema que tenía esta mujer, porque su problema era de carácter económico. Y dice que esta mujer ya cuando se meten con el hijo, cuando ya el problema abarcó hacia los hijos, dijo, no, yo no permito más esto, algo tengo que hacer, tengo que buscar un consejo, tengo que buscar una solución. Yo por mi lado no veo ninguna solución, pero voy a ir donde él, siervo de Dios. Y dice que fue donde el siervo de Dios. Yo me imagino, en mi caso yo diría, como dice, y justo Samuel leyó ese, sin ponerlos de acuerdo, el Salmo 123, 1 y 2. De repente uno dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque a veces los vemos con tanta preocupación, con tanto problema que no encontramos solución ni salida y buscamos el socorro de algún lugar, ¿no es cierto? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque saben que cuando estamos en el problema no podemos dormir. Queremos conciliar el sueño y se vienen las preocupaciones. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana y dándole vuelta. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la salida? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la solución? Viene de Jehová, pero para darnos cuenta de eso, caminamos bastante, ¿no es cierto? Y lo sabemos, pero caminamos bastante. Y dice que la mujer se dirige a donde el profeta y le dice, profeta, ¿sabes qué? Estoy con tremendo problema. Mi esposo, que era siervo tuyo, se murió, me dejó con una deuda y ahora los acreedores quieren tomar a mi hijo como siervo para servidumbre, quieren someterlo a esclavitud. ¿Y qué hago yo? Imagínate, perdí a mi esposo, imagínate, ahora voy a perder a mis hijos, quizás en cuánto tiempo no los voy a ver. Ayúdame. Cuando uno pide ayuda a otro es porque ya la solución no está en uno. Cuando uno pide la ayuda a otra persona es porque ya la solución no pasa por nuestras manos. Ya hemos dado vuelta a todas las cosas, todo lo que tenemos nosotros a favor, y sabemos que con nada podemos solucionar el problema que tenemos. Y dice que esta mujer se dirige al profeta con su problema
y encontrar una solución a su problema. Y el profeta le dice, dime qué tienes tú. ¿Puede avanzar un versículo más? Dime qué tienes tú en tu casa. ¿Qué tienes tú? ¿Cómo podríamos solucionar el problema? Dímelo. Y para poder entender esa pregunta y dar una respuesta, tiene que ser una iluminación de Dios, porque en todo este proceso no vimos ninguna salida. Ni una salida. Esta mujer no vio ni una salida, porque si hubiera encontrado una salida, no llega donde el profeta. Si no hubiera encontrado una salida, no llega donde el siervo de Dios. Esta mujer no veía ninguna salida a su problema. Y hemos estado así muchas veces, ¿no es cierto? Viendo que estamos respirando, pero por la gracia, en nuestra economía. Sabemos que con lo que nos queda no llegamos a fin de mes. Y aunque lo apretemos, tampoco llegamos a fin de mes. ¿O no pasa eso? ¿O no está pasando eso en el presente el día de hoy? ¿Saben qué? Con la canción que cantamos antes de pasar aquí, con el texto que tocó mi hermano Samuel, entendí por qué Dios había cambiado el mensaje que yo traía hoy día. Porque hoy día estamos viviendo esa situación en nuestros hogares. No al nivel que van a irse nuestros hijos como siervos, pero estamos justos, estamos llegando a fin de mes, pero porque Dios es bueno nomás, ¿no es cierto? Porque venimos de un tiempo que fue muy bueno, que había mucha plata, que podíamos comprar muchas cosas, que podíamos darnos los gustos que no lo habíamos dado nunca, porque hubieron regalos, hubieron 10%, hubieron bonos que eran más altos que los mismos sueldos que tenemos, pero hoy día eso se redujo todo a nada y lo hizo bajar de porrazo y darnos cuenta de la realidad económica que tenemos como país. O sea que no lo afecta solamente a nosotros, sino como a país. Un problema de nivel de país. Es uno de los países que no tuvo crecimiento en este año. Y yo pienso que en vez de crecimiento tuvimos... ¿Me entienden o no? Entonces Dios dice, y nos dice hoy día, ¿qué tienes tú? Le dijo a la mujer, ¿qué tienes tú? Lo único que tengo es una vasija de aceite. O sea que por muy mal que estemos, siempre va a haber algo que Dios va a tomar de nuestra vida, de nuestra economía, para hacernos salir de ese problema. Siempre la solución al problema va a estar en nuestras manos. Lo que pasa es que Dios nos da la claridad y nos enseña cómo hacer las cosas para poder salir de las frustraciones, de los problemas y de las decepciones de la vida. De repente es economía, de repente es nuestras emociones, pero siempre hay algo que nos va a ayudar a salir de lo que estamos viviendo. Siempre va a haber una pequeña luz dentro de nosotros mismos para poder salir de la oscuridad que estamos pasando. Pero solamente eso nos hace ver, Dios nos hace ver esa pequeña luz. Dios nos muestra el camino, cómo salir de cualquier dificultad que estemos viviendo. Mi hermana pasó angustia, yo la entiendo. ¿Saben lo que es pasar angustia por no tener el conocimiento y que las cosas salgan de nuestro manejo, de lo que nosotros podemos manejar? Se vienen los pensamientos negativos. ¿Y si en la operación se muere? ¿Y si queda mal? Es mi único hijo. ¿De dónde saco otro? Si es mi único hijo. Es adulto, es grande ya, pero para mí es mi niño. ¿O no, mi hermana Petronila? Y el diablo ataca en esa área.
y te angustia y te mete más en el hoyo y te mete más miedo. Pero siempre lo que pensamos no es lo que ocurre, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No estaban operando a cualquier niño o a cualquier persona o a cualquier adulto en ese hospital. Estaban operando al hijo de una sierva de Dios. No era cualquier persona. Sus oraciones tienen respuesta, mi hermana. La incertidumbre nos hace dudar, pero en las oraciones que él hizo al Señor está la respuesta de lo que iba a pasar con su hijo. Y dice que esta mujer le dice: lo único que tengo es una vasija de aceite. ¿Y qué le dice el profeta? Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu siervo ninguna cosa tiene sino que una vasija de aceite. La siguiente, mi hermana Lucía, el 3. Y le dijo: ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entonces a la mujer que está envuelta en los problemas ahora tiene que cambiar su manera de ver las cosas. Porque aquí es creer o no creer. Aquí es creerle a Dios y salir en victoria, o no creer y quedar más hundido. Porque le dice: ve y pide vasijas prestadas. Yo pienso que para esta mujer salir a pedir vasijas prestadas, con la fama que se había hecho su familia, que no pagaba lo que pedía, que no devolvía lo que pedía, ir a pedir era difícil, po. Como que yo le debo a mi hermano Ramón Soto y Dios me diga: anda a pedirle prestado al hermano Ramón. ¿Con qué cara voy? Si ya le debo. ¿Con qué cara voy? Si me ha cobrado la plata 10 veces y las 10 veces le he dicho que no se la puedo pagar, ¿cómo voy a pedirle de nuevo? Pero esto es creer. Creer que Dios va a tocar el corazón de mi hermano y le va a dar que sienta misericordia por mi vida y me vuelva a prestar, porque tenía que buscar vasijas de todos los vecinos. Y le dice que no sean pocas, porque cuando Dios bendice, bendice poco. Cuando Dios bendice, bendice en gran manera. Cuando Dios quiere bendecir tu vida, bendice en gran manera. No importa la circunstancia que estés viviendo, no importa el problema que estés pasando, no importa tu mentalidad, qué es lo que estás pensando, pero cuando Dios quiere bendecir tu vida, bendice en gran manera. Yo me acuerdo que cuando me casé, y mi suegro ni sabe, yo quería pasear en mi auto rojo, salir a dar la vuelta con mi esposa en el auto rojo. Pero yo miraba un auto antiguo y decía: en ese auto antiguo está más bonito como para salir a dar una vuelta. Yo jamás pensé salir a dar la vuelta en una limusina, porque no estaba dentro de lo que yo quería alcanzar. De hecho, cuando vi la limusina me sentí incómodo, porque donde estábamos, tremenda limusina, mis amigos a lo mejor iban a pensar: chuta, el David se agrandó. Pero cuando iba en el trayecto con mi esposa y yo iba callado, analizando las cosas, mirando por la ventana, y pasa un auto de los que yo quería. Y Dios me dice: no, es que eso era lo que tú querías, pero mi bendición es esta. Muchas veces nuestra visión llega a ese tipo de cosas, pero Dios quiere cosas más grandes para nosotros. Cuando yo me casé, Dios me bendijo y yo tuve que esperar un mes para que me terminaran mi casa, y lo que me regalaron en mi matrimonio amuebló toda mi casa. Lo único que tuve que comprar, las ampolletas y un candado. Porque Dios, cuando quiere bendecir a un hijo, lo bendice de una forma extraordinaria, a lo grande.
El pastor René fue a bendecir mi casa. Me dijo, David, antes que metáis muebles y todo el asunto y hagáis ¿cuánto se llama? Una comida con tu familia para entrenar tu casa, quiero ir a orar por esa casa. Y dijo, Señor, esta casa es un edificio, es un mueble, pero aquí tus hijos formarán su familia. Cuando Dios nos quiere bendecir, nos bendice, pero en gran manera. Y eso yo lo he visto. Mi papá me dijo, mira David, ¿cuánto me costó comprar mi casa? Tú te casaste y ya tenías tu casa. Porque Dios no tiene límites para bendecir. A lo mejor lo que no lo vivieron ustedes lo van a vivir con sus hijos. Porque ellos vivieron y van a disfrutar lo que ustedes sembraron, lo que sembraron en fe, lo que sembraron en llanto, lo que sembraron en dolor. Sus hijos lo van a poder disfrutar y van a vivir nuevas cosas que no han vivido ustedes. Y dice que esta mujer sale a conseguirse vasijas con sus vecinos y empiezan a traer vasijas a su casa, vasijas, sus hijos buscando vasijas, hasta el momento ya que no pudieron pedir más vasijas. ¿Por qué? Pidieron todo lo que ellos podían. Y dice que el profeta le dice, cuando tengas las vasijas, toma la vasija que tienes con aceite y empieza a llenar las vasijas vacías. Y dice que esta mujer tuvo que hacer un acto de fe. Un acto de fe. Como esos actos de fe que a lo mejor muchos de ustedes lo han hecho cuando se les acabó el gas. Yo me acuerdo, tenía 8 años, escuché el testimonio que lo contaron en una predicación. Y a mi papá en ese tiempo no le iba muy bien porque era comerciante ambulante, los carabineros le llevaban la mercadería, tenía que empezar de cero. Y un día se empieza a acabar el gas, llego del colegio y veo a mi mamá con una velita. Los ingenieros de ese tiempo prendían una vela abajo para que empezara a subir el gas y pudiera ocupar todo el gas. Y yo recuerdo lo de la predicación. Y tengo que ser un poquito como el Agustín. Y voy y me arrodillo, Señor, yo no he visto estas cosas, pero escuché que tú le llenaste el gas a otra persona. Señor, quiero pedirte que llenes el gas hasta cuando mi papá tenga plata para poder comprarlo. Y fue esa la oración, niño. Y se apagó la vela y mi mamá empezó a ocupar el gas. Y cuando mi papá llegó con plata y tuvo para comprarlo, se acabó el gas. Testimonios como los que contaban mis hermanos antiguos, pero eran verdaderos, porque en esos tiempos no funcionaba la ingeniería. En ese tiempo un niño no podía saber que el gas costaba ¿cuánto? 10,000 pesos. Solamente estaba la confianza plena en que Dios haría ese milagro. Porque si me arrodillé a orar por ese gas, es porque sabía que Dios podía hacer el milagro. Porque escuché de otra persona en el mensaje y lo creí y lo hizo una verdad en mi vida. Y eso fue un beneficio para mi familia, porque mi mamá pudo seguir cocinando y se terminó el problema. Porque es un problema. ¿Cómo le prepara la comida a 2 hijos que son chicos? Entonces dice que esta mujer se encierra con sus hijos y empiezan a llenar una vasija. Se termina esa y le dice, trae la otra. Y llenan la otra, llenan la otra, llenan la otra, hasta el momento que el hijo le dice, no quedan más. Y dice que en ese momento el aceite se acabó. ¿Saben lo lindo de esto? Que nuestros hijos podrán ver los milagros que Dios hará en nuestras vidas. Tus hijos han visto los milagros que Dios ha hecho en tu vida.
Nuestros hijos son partícipes de los milagros que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y eso es importante, porque nacen niños que confían en Dios, que han visto milagros. Y saben que cuando vivan problemas, su esperanza estará en Él, Dios, que provocó milagros en sus padres. Nuestros hijos no son ajenos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestros hijos son partícipes de la bendición que Dios tiene para nosotros. Mi padre no tuvo un padre para mirar. Y tuvo una madre que hacía lo que podía. Pero yo sí tuve un padre para mirar. Cambió la situación. Y vi un hombre, porque un hijo que testifica de su padre, porque casi siempre los hijos crecen con heridas con sus padres, pero cuando hay un hijo que testifica de su padre es porque el hombre es así. Yo a mi papá nunca lo voy a hacer algo de tomarse una cerveza, de hablar grosería, mentir, engañar a una persona. Mi padre tiene un testimonio que llega al lugar de donde llega, donde compra las cosas para poder fabricar y le dice: llévese lo que usted quiera y véngamelo a pagar después. No es que no me gusta que me den crédito, no, llévelo nomás. Yo vi a un hombre de testimonio. Muchos hablan, no, que el hermano Miguel es un maestro, todo, pero yo vi su testimonio como hijo. Y un testimonio que me desafía a mí. Porque yo no puedo decir, no, es que tú eras así, yo por eso soy así. Porque nunca lo vi. Nunca lo vi haciendo nada indebido. Buscando siempre agradar a Dios. Y sus consejos siempre me decía él: nunca le recrimines a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Y es bueno en gran manera. No hay nadie mejor que Dios. Nunca le reclames cuando vivas procesos, cuando vivas pruebas, cuando vivas problemas. Nunca le reclames a Dios. Porque Él es bueno, nunca va a hacer algo malo en contra tuya. Porque Él es bueno en gran manera. La mujer pudo ver el milagro. La mujer fue cubierta su necesidad. Dice que una vez que se terminó de echar el aceite en la última vasija y se acabó, dice: espérense, no vamos a hacer unas papas fritas, no vamos a hacer unas papas doradas, no vamos a ocupar el aceite para prender ¿cuánto se llama? Un candelero. Voy a ir donde el profeta, el que me dijo lo que tenía que hacer, y le voy a preguntar qué es lo que tengo que hacer ahora. Porque el hombre que le pregunta a Dios, el hombre que le pide a Dios el consejo para salir de su problema, en el momento que sale del problema y es bendecido, también tiene que preguntar qué paso a seguir para no perder esa bendición. Porque esa mujer fue tocada en milagro, y en un milagro de fe. Dice que Dios mandó a su Hijo al mundo para que nosotros no fuéramos esclavos del pecado. Dios llenó esas alforjas, esas vasijas con aceite para que sus hijos, los hijos de esta mujer, no fueran esclavos. Porque los hijos de Dios no hemos sido llamados a esclavitud, sino que seamos libres en Cristo. Cuando va donde el profeta le dice: mujer, ahora tienes que hacer dos cosas con este aceite. Lo primero, vende del aceite que tienes y paga a tus acreedores. No le dijo: ándate a otra ciudad, vende el aceite y con eso prospera. Sino que le enseñó que si nosotros queremos ser bendecidos en la economía, si nosotros queremos ser bendecidos en nuestra vida, debemos pagar lo que debemos.
Debemos pagar lo que debemos, porque así el crédito está abierto. Samuel le pidió una plata prestada a su tata. Trabajó 2 fines de semana y le mandó la platita. Y mi papá me dijo, el Samuel tiene el crédito abierto conmigo, porque se esforzó por pagarme. A la edad que tiene se esforzó por pagarme. Porque es así cuando pagamos lo que debemos. Somos personas confiables. Entonces a esta mujer, ¿qué se le dijo? Vende del aceite y paga a tus acreedores para que no te atosiguen, para que no pongas en riesgo a tus hijos. No le dijo vende el aceite y inviértelo en otra cosa y cuando tengas mucha plata paga, sino que le dijo lo primero que tienes que hacer es pagar tus deudas. Y con lo segundo le dijo, toma lo que te quede y vive con tus hijos. Mira, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea que el milagro no fue para solucionar el problema, sino que dejó a esta mujer como una negociante de aceite para poder seguir viviendo con sus hijos y que no volviera a caer nunca más en deuda, nunca más en el problema. Mi hermano me contaba cuando estaba predicando, parece que fue, que los comerciantes de la feria le llegaban a cobrar todos los días el gota a gota. Ellos no viven, trabajan para pagar, trabajan para pagar, trabajan para pagar. No tienen una libertad económica, sino que están esclavos de sus acreedores. Pero dice que esta mujer podía vivir con lo que sobraba con sus hijos. Le entregó una herramienta para poder seguir enfrentando la vida. Y con esto quiero contarle una pequeñita historia. La familia de mi papá era muy pobre. Era mi abuelita, no estaba su esposo al lado, vivían solamente con lo que les daba el gobierno. Y tenía mi tío Claudio, mi tía Marlene. Eran 6 hijos, 6, 7 hijos. Vivían con el familiar. Y a veces ni siquiera tenían el familiar. Y vivían una necesidad, pero grande. Mi papá me cuenta que mi abuelita sacaba raíces de las plantas que tenía ella plantadas para hacerle sopa a sus hijos. Una necesidad con tantos hijos grande. Pero dice que una vez una vecina que era comerciante invitó a mi tía, de las que son mayores, mi tía Chabela, le invitó a que le ayudara a vender en el centro. Y mi tía aprendió el negocio, y mi abuelita aprendió el negocio. Y mi tía me contaba en uno de los cumpleaños que los juntamos de la familia, me decía, bendito día que acompañé a esa vecina a trabajar. Porque aprendí a ser comerciante. Aprendió mi madre a ser comerciante. Y de ese día nunca nos faltó nada para comer. Hoy día la mayoría de mis tíos son comerciantes. De mis primos también la mayoría son comerciantes. Y somos una familia bendecida. No somos millonarios, pero podemos vivir tranquilos. Porque Dios, cuando quiere bendecir una familia, cuando Dios quiere cambiar la realidad de una familia, le entrega las herramientas para no volver de nuevo a vivir necesidades. Y lo que conversaba con mi suegro, con el pastor de la iglesia, yo le decía, ¿sabe qué? Ahora ha estado mala la economía, ha bajado mucho la economía y han dado justo con la plata. Pero si puedo rescatar algo bueno de esta situación que hemos vivido, es que me he dado cuenta que Dios ha tenido el control de mi vida. He podido ver cómo Dios se la juega para que no me falte nada en mi hogar. He podido darme cuenta que cuando yo creo que no voy a llegar a la meta y cuando ya la preocupación
es mucha que ni siquiera me permitía poder preparar el mensaje de la marca de la bestia, porque estaba metido que como llego amén, los chiquillos no pueden tener, que les faltan las cosas para comer, todo. Dios hizo así y me llenó la despensa. Entonces puedo decir, Jehová me proveyó. Jehová Jireh. Jehová proveyó lo que yo necesitaba. Y eso es lo lindo de cuando vivimos estos momentos, que nos damos cuenta que no estamos solos, que nos damos cuenta que Dios jugándosela por nosotros, dándonos las cosas, viendo la forma de hacernos pasar el mes y poder enfrentar el siguiente. Porque cuando nos va bien y hay mucha plata, nosotros empezamos a confiar en nuestras fuerzas, pero cuando vivimos necesidades, aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a depender de Dios. Esta mujer tuvo que aprender a depender de Dios para poder encontrar la salida a su problema. Y eso es lo que Dios quiere en sus vidas. Que aprendamos a depender de Él para poder ver las soluciones a lo que estamos viviendo. Confiad. Confiar en Dios. Él es el proveedor, es nuestro sustentador, es nuestro refugio, es nuestro amparo, al que le podemos comentar nuestros secretos, al que le podemos pedir un consejo. Y Él nos habla por medio de su palabra, por medio de un predicador, por medio de sueños. Busca cualquier mensajero para decirnos, no estás solo. No estás solo, no temas, confía, yo voy contigo, sé que las cosas no lo estás viendo, pero mueve 2 dedos y soluciona los problemas. El dueño de la plata, del oro, cuando pidió que se le formara su templo, dice que tuvieron que decir nada más de oro, nada más de piedra, nada más. Porque Él toca los corazones. Pónganse en pie.